Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber asistido a la presentación del libro. Aunque formalmente habíamos avisado de la presencia de dos de los autores, uno de ellos tuvo una emergencia, y no va a poder estar con nosotros. Sin embargo, tenemos a Patricia Magaña, ¿no? que es uno de los autores. Y voy a leer brevemente su reseña, que por cierto aparece en el libro. Entonces ella es bióloga de profesión, tiene una maestría por parte de la Facultad de Ciencias, ha trabajado durante décadas en difusión de la ciencia. Yo la conocí de manera particular cuando andaba aquí trabajando en las prensas de ciencias, ¿no? Siempre fue una persona muy amable, muy profesional, ¿no? Eso no lo dice en el resumen, pero lo digo yo, ¿no? Y, 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 y y colaboró mucho justo en presentaciones que se realizaron en este mismo seminario de libros de las prensas de ciencias. Y en esta ocasión, como ustedes sabrán, no estamos haciendo la presentación de un libro de las prensas de ciencias, sino más bien un libro publicado por la Facultad de Economía. El esquema que vamos a seguir es, la doctora Magaña va a hablar algunos minutos. A continuación, Luis, que es estudiante de Limas, ¿no? Y que también es parte de la mesa de la presentación. O sea, a continuación, Luis nos platicará de cómo es su experiencia, al haber hecho su tesis de licenciatura y ahorita está trabajando en su tesis de maestría. Digamos, su punto de vista es importante porque él es un estudiante, ¿no? O sea, no es un asunto teórico, ¿no? Esto de qué se sentirá hacer una tesis, ¿no? Donde Luis va por su segunda tesis, ¿no? Y tuvimos la suerte de que aceptara compartir sus experiencias, ¿no? Tanto en la elaboración de la tesis y compaginarlas con lo que aparece en el texto. Entonces, a continuación Luis hablará y al final, ya una vez que ellos dos hayan hablado, yo también les cuento algunas cosas que me causaron mucho interés del texto, y luego lo ideal sería que entabláramos una conversación entre todos los interesados, ¿no? O sea, que sea una plática abierta con los autores y con nosotros, ¿no? Entonces, dicho esto, le cedo la palabra a la doctora Magaña. Adelante. Gracias, Roberto. Buenas tardes. Bueno, yo, en primer lugar, a nombre de los tres autores del libro, los saludo. El doctor Loría tuvo una cosa aparentemente de última hora y entonces decidió que no podía estar porque la tenía que atender. Pero les cuento, el libro sí fue publicado por la Facultad de Economía porque fue gestado primero en la idea que teníamos Eduardo Loría y yo desde hace varios años de tratar el asunto de las tesis. Empezamos a pensar que nos preocupaba que, siendo la tesis para nosotros la mejor opción de titulación que hay en cualquier grado, especialmente en licenciatura, se hubiera ido desplazando por otras opciones de titulación, lo cual responde básicamente a que las instituciones han buscado mejorar sus índices públicos de graduación o titulación de los estudiantes. Entonces se han abierto muchas opciones que en muchos sentidos han beneficiado, sobre todo a aquellos que se han atrasado en decidir terminar, digamos, este ciclo académico de la licenciatura, y eso ha sido bueno, pero sí se ha desplazado a un porcentaje, lo mencionamos en el libro, muy bajo ya, la cantidad, menos del 30% la cantidad de personas que optan, cuando menos en la UNAM, por el proceso de titulación por tesis. Y esto nos parecía preocupante, básicamente porque sentimos que hacer una tesis es la mejor opción en la formación profesional. No necesariamente porque las personas se vayan a dedicar al trabajo académico a cierto plazo, que eso para ellos es indispensable, sino porque les da elementos para cualquier espacio donde se coloquen laboralmente, tener elementos para presentar proyectos, hacer análisis de resultados y luego hacer propuestas en las empresas o en las instituciones en las que se desarrollan. A partir de esa preocupación, entonces, el doctor Loría y yo estuvimos mucho tiempo hablando de la posibilidad de hacer un texto. Y se nos unió el doctor Salas, que es Emanuel Salas, los dos son doctores en economía y son de la parte
dura de la economía, que en realidad la economía que se debería estudiar actualmente es la matematizada, y ellos hacen pronóstico económico, pero tienen mucha experiencia, en particular el doctor Loría en la parte docente, tanto a nivel licenciatura como maestría, doctorado y especialidad. Entonces, con toda esta experiencia, más la que yo tenía, más la que tiene el doctor Salas, decidimos abordar en la idea de hacer un texto o un libro que tratara el asunto de cómo hacerle para que no le tuvieran miedo los estudiantes a la tesis y para que generarle suficiente entusiasmo para cerrar esta etapa de su vida, especialmente en licenciatura. Aunque debo decir que el libro bien puede aplicarse a una tesis en otros grados y en cualquier institución, no solo en la UNAM. Y para aquellos de ustedes, luego les voy a dar la liga para que puedan consultar gratuitamente el libro, que no están en el área económica, que el libro está muy centrado, por supuesto, por las experiencias de ellos, está pensado para que en cualquier campo de trabajo, contabilidad, psicología, derecho, biología, todas las áreas científicas, etcétera, pueda aplicarse un modelo, que es como le llamamos nosotros, por eso el libro se llama La Tesis, lo que necesitas saber con un modelo que funciona para que se pueda aplicar en ese sentido y darles muchas herramientas a los estudiantes y a los profesores que se quieren animar, que no es fácil a dirigir a alguien a hacer un trabajo de tesis, es darles esas herramientas. Entonces, si ustedes entran al libro, gracias Roberto, bueno, sí fuiste tú quien puso ya el enlace, ¿verdad? Ahí está gratuitamente. El libro también está en papel. Originalmente lo sacó la Facultad de Economía en papel, está a la venta en la Facultad de Economía, pero nosotros insistimos en que se hiciera digital para que los estudiantes, sobre todo de la UNAM, tuvieran rápidamente acceso a él y pudieran darle seguimiento. Entonces, pues nosotros decíamos, trataremos de que con el libro los estudiantes terminen de enamorarse del campo de trabajo que eligieron, que en lugar de salir decepcionados o con huecos de lo que no tuvieron antes, vean a la tesis como una posibilidad de concluir esa parte de su formación. Y bueno, no está entonces en un área específica, pero sí trata de mostrar ejemplos que, bueno, dada nuestra formación, están algunos en economía y otros en biología. El libro ofrece una introducción, un prólogo, y luego ya los capítulos subsecuentes de cómo hacer una tesis, que en principio nosotros pensamos que se puede hacer en la mayoría de los campos en menos de 8 meses, está hecho en un lenguaje directo. Le hablamos directamente al lector para tratar de ubicarlos de manera más cercana en las cosas que nos preocupan. Y uno de nuestros estudiantes hizo una serie de dibujos, incluso usó memes, etcétera, para acompañar el libro, lo cual lo hacía más accesible. Tratamos, pues, que no se hiciera un libro de metodología de la investigación clásico, que a veces tiende a ser aburrido en su estructura y que no da muchos elementos. Detectamos por ahí, lo decimos, cientos de artículos o de libros, empezando desde el clásico de Humberto Eco y otros, acerca de cómo hacer una tesis. Pero tratamos de hacer algo distinto, algo que diera muchos elementos a aquel que se anime a hacer una tesis y a aquel que quiera dirigir a alguien haciendo una tesis, para que lo hiciera de la manera más ordenada y mejor estructurada posible. Incluso les proponemos un cronograma, les damos herramientas de consulta de literatura, y en estos tiempos algo que ni nos imaginábamos que iba a surgir en una discusión tan fuerte, cuando menos en la UNAM, que es el asunto del plagio. Y lo tratamos ahí también de manera muy crítica, porque también nos preocupaba mucho. Y por supuesto incluye un capítulo dedicado a cómo escribir, incluso con reglas básicas de cosas que uno aprende a lo largo de su formación, porque ese es uno de los grandes miedos desde nuestro punto de vista de los estudiantes. ¿Y cómo le voy a hacer si yo escribo mal, o si no sé escribir, o si no sé expresar mis ideas? Bueno, les vamos diciendo algunas no diría yo recetas, porque no es esa la idea, pero algunas cosas que se tienen que plantear, aunque les recomendamos ahí, si les es posible tomar un curso de redacción de ortografía, si pueden consultar textos al respecto. Pero lo central es cómo armo desde la idea de una preocupación que me debo plantear y luego una pregunta más una hipótesis a cómo resolverla y darle respuesta. Especialmente en el caso de la licenciatura, esto se puede hacer siendo muy disciplinados, muy cuidadosos y muy ordenados. Y como ustedes verán, si consultan el libro, les pusimos 10 mandamientos y 10 pecados capitales, que son cosas muy comunes que nos suceden a aquellos que hicimos tesis. Desde
pues hasta lo del plagio está incluido por ahí, o el de los 10 mandamientos. Entonces, están interesantes están basados en esta tradición judeocristiana, vamos a decir, pero aplicado a la parte académica con algunas referencias hasta simpáticas. ¿Qué significa ser cuidadoso, honrar al director de tesis, establecer una buena relación con él? Luego, con el sínodo, incluso al final metemos un capítulo que normalmente estos libros de metodología de la investigación no incluyen, que son el examen. Y todo el terror que significa el examen, cómo plantear las preguntas que nos hacen y cómo responder a las preguntas que nos hace el sínodo. En fin, creo que es un libro bastante completo. Nos llevó un buen rato trabajarlo. Teníamos desavenencias, teníamos acuerdos y terminamos haciendo un libro entre los tres que esperamos que les sea de muchísima utilidad. Entonces, estando disponible en línea gratuitamente, me parece que es una posibilidad que, aunque sea como lectura acompañante del tesista, puede darles algunos argumentos para acabar eso, terminar y decidir qué sigue en su futuro profesional. Eso sería lo que les diría yo del libro. Como les decía, somos 3 autores, 2 de la Facultad de Economía y yo de la Facultad de Ciencias, que ahora estoy en el Instituto de Biología. En realidad, hace unos meses gané una plaza acá y me vine a trabajar al Instituto de Biología, pero sigo siendo profesora de la Facultad de Ciencias. Muchísimas gracias, Patricia. Entonces ahora le cedo la palabra a Ricardo. Adelante. Muchas gracias, doctor. Pues primero quisiera comenzar agradeciéndoles por la invitación a participar en la mesa. Es un tema que creo no se discute lo suficiente de manera tan estructurada como se presenta en el libro. Y me gustaría comenzar diciendo que la lectura del libro es bastante interesante ya habiendo escrito una tesis, porque es un recordatorio o como recordar el proceso que involucró escribir la tesis. Lo interesante es que la primera vez que, digamos, uno pasa, o bueno, al menos a mí me pasó, la primera vez que pasé por ese camino, pues muchos de los pasos que se mencionan en el libro de manera estructurada, uno los tiene que ir descubriendo, uno tiene que ir como que con los ojos cerrados, más o menos tanteando el camino con la dirección del asesor, bueno, del asesor que hayamos elegido. Y la verdad es que es bastante interesante que los capítulos pues apelan a muchos pasos muy consecuentes, muy... y bueno, lo digo esto con la experiencia de que ya estoy haciendo una segunda tesis y es una experiencia diferente. Pero los capítulos de la tesis, perdón, los capítulos del libro apelan a una dirección pues que aplica como buena guía para la escritura de ambos textos. Bueno, del primero pensando cómo fue el recorrido del segundo que pues, se está haciendo. Y desde el primer paso, en realidad, una de las cosas que me hizo reflexionar más fue algo que se menciona desde el inicio del libro. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las intenciones o cuáles son las motivaciones que nos llevan a escribir una tesis? Porque en efecto escuchamos ahora que hay muchos caminos, pues, para titularnos, para obtener nuestro grado, pero sin necesariamente tener que escribir una tesis. Sin embargo, al menos en mi experiencia, la tesis siempre fue uno de los objetivos principales cuando se estudiaba, bueno, estando en la carrera, en particular hablando de la carrera de matemáticas, la tesis es uno de los objetivos más preciados, digamos, de modo que uno puede escuchar en pláticas con compañeros temas sumamente profundos, sumamente interesantes. Y en ese sentido, lo que reflexiono es que una de las cosas a las que nos vemos enfrentados cuando elegimos un tema de tesis, pues es algo que nos interese. No creo que haya, o por lo menos no me ha tocado tan común ver personas que hagan la tesis como un mero trámite. Yo creo que la tesis es, de alguna forma, algo relevante, algo importante, ya sea porque un tema nos llamó mucho la atención y nos gustaría ponernos a prueba, nos gustaría demostrar que somos lo suficientemente buenos como para medirnos contra la resolución de
de un problema dentro del tema que nos llama la atención, a lo mejor porque la carrera nos costó trabajo, pero queremos terminar con un trabajo del que nos queramos sentir orgullosos, o a lo mejor nos fue muy bien en la carrera y queremos cerrar con broche de oro, a lo mejor escuchamos historias míticas de personas que sin grados tan avanzados como un doctorado o un postdoctorado pudieron resolver problemas sumamente complicados o problemas que estuvieron en la mente de varias personas y que fueron resueltos solamente dentro de esa tesis de maestría. Y de alguna forma, esa relevancia que tiene para nosotros tratamos de reflejarla en la relevancia o la importancia que queremos que tenga esa tesis o la belleza que tenga esa tesis. Entonces, yo creo que algo importante que debemos reconocer dentro de nosotros mismos es que dentro de la tesis queremos que haya algo de nosotros mismos, pero algo que valga la pena, algo que sea relevante ante los ojos de los demás como lo es para nosotros mismos. Y en ese sentido creo que nos podemos ir por la trampa de tratar de llenar más el fondo que la forma, por decirlo en algún sentido. Y podemos irnos por un camino tramposo, un camino sinuoso en el que lleguemos al escenario, en el que nos sintamos satisfechos de que a lo mejor ya vislumbramos la imagen completa de cómo queremos que se vea nuestra tesis, pero no hemos escrito algo concreto, no tenemos ideas consecuentes, a lo mejor tenemos párrafos por aquí, ideas por allá, cosas inconexas, y, y creo que este libro nos previene en bastantes ocasiones, nos previene de irnos en ese escenario. Si tenemos ya un camino que nos gusta, que nos agrada, si tenemos ya una hipótesis, una pregunta y eventualmente una hipótesis, seguir de manera ordenada, seguir de manera organizada para que no nos perdamos en el camino. Y eso, en particular, hablando nada más de las tesis de licenciatura. Yo creo que no es muy distinto a una tesis de posgrado que una de licenciatura. O sea, yo creo que la diferencia radica en que las naturalezas de las tesis son distintas. A lo mejor los temas a los que nos enfrentamos en la tesis no estamos tan experimentados en ellos y estamos tomando la oportunidad de escribir esta tesis como una oportunidad de aprender y profundizar en esos temas. A lo mejor son temas con los que ya nos sentimos muy familiarizados, muy cómodos y por eso elegimos este camino y por lo tanto los problemas que abordamos son en algún sentido más complejos. Pero hablando en temas más sobre lo que se espera en la maestría, por lo menos hablando del posgrado, se requiere en cada semestre que se presente un protocolo. Así que la parte o el capítulo en el que se habla del protocolo para la tesis, pues es sumamente importante. Habría sido sumamente útil conocer o haber leído el libro, digamos, en semestres anteriores, cuando ese protocolo todavía todavía no se veía muy claro qué partes debían de generar ese protocolo. Y el libro lo relata muy, muy accesible y muy claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que mientras que tal vez para las personas de licenciatura puede ser una guía muy buena, para las de posgrado también va a ser una gran ayuda porque ya no se va a perder tiempo en preguntarnos qué tenemos que escribir como protocolo. Aquí viene escrito lo que debe de llevar ese protocolo y sirve muy bien como guía. Una vez que se tiene el protocolo, sirve muy bien como guía para los pasos subsecuentes en la tesis. Y otra cosa que se menciona constantemente, bueno, en uno de los capítulos, es que uno de los temores con los que nos encontramos más frecuentemente es cómo empezamos a escribir, qué pasa si no le atinamos a la primera, qué pasa si escribimos algo mal o digamos, la primera versión no es la definitiva. Yo creo que podríamos estar casi seguros que eso va a pasar. O sea, creo, por lo menos es opinión personal, yo creo que estamos obligados a equivocarnos, pero es dentro de esos errores, tratando de darle una estructura al trabajo, que vamos a encontrar cuáles son las cosas que son correctas. O sea, yo creo que los errores que vayamos encontrando son las pautas para ir corrigiendo el trabajo y que eventualmente, después de versiones y versiones de corregir los errores que encontremos, nos va a llevar a un trabajo que nos guste mucho. Y finalmente, yo creo que dentro de los mandamientos se mencionan
cosas muy relevantes. Bueno, una que me pareció sumamente relevante es no dejar que el tiempo nos gane, no dejar de escribir, de organizarnos, porque creo que un caso muy lamentable puede ser que ya vislumbremos cómo queremos que se vea nuestro trabajo, qué queremos que nuestra tesis diga, qué es lo que queremos, bueno, cuál es el problema que estamos resolviendo, pero que tal vez por falta de tiempo, falta de organización, no se concrete completamente eso que nosotros ya vimos, ¿no? No hablamos de que no tenemos idea de qué queremos que lleve nuestra tesis, hablamos de que sí queremos que lleve cosas particulares, pero a lo mejor por no organizarnos, por procrastinar, por dejar las cosas al final, por no llevar un itinerario, a lo mejor se nos va, a lo mejor teníamos una idea mientras íbamos caminando y por no anotarla, ya se nos fue esa idea y perdió un punto valioso esa tesis. Entonces, esa parte de los mandamientos me parece, la presentación me parece sumamente ingeniosa y también me parece muy útil. Y creo que me gustaría añadir también que mientras que la tesis, perdón, no sé por qué tengo en mente la tesis y el libro, mientras que el libro en uno de los capítulos se habla sobre la importancia de hacer el análisis correcto, bueno, el análisis correcto en las técnicas estadísticas que se utilicen, yo creo que es importante hacer énfasis en la importancia de comprender las técnicas o por qué las técnicas funcionan. Si no logramos convencernos a nosotros mismos de que alguna técnica es más conveniente o más eficiente o a lo mejor tiene menos defectos que otras técnicas, si no podemos convencernos a nosotros mismos de eso, ¿cómo pretendemos convencer al sínodo? ¿No? ¿Cómo pretendemos convencer a los sinodales, a nuestros asesores, a nuestro director? Entonces, yo creo que es cuando asumimos la responsabilidad de hacer una tesis en la que el problema que queramos resolver requiera de análisis estadísticos, necesitamos adentrarnos en la teoría. ¿Por qué funcionan estas técnicas estadísticas? ¿Qué es lo que está pasando detrás? Y eso no solamente es porque lo tengamos que hacer. Una vez que lo hagamos, muchas cosas se hacen más fáciles. Por lo menos viendo la experiencia de varios compañeros, yo creo que la experiencia que ganan estudiando estos temas que de inicio no esperaban asimilar o aprender porque pues era algo auxiliar, terminan siéndoles de gran ayuda porque ahorran tiempo, pues no necesitan, a lo mejor encuentran una forma de reducir el análisis, a lo mejor hay algunos pasos que pueden omitir sin que el trabajo pierda validez. Y bueno, viniendo de una carrera en la que a lo mejor la estadística no necesariamente tenga que ser parte de la tesis, no creo que esto se deba necesariamente de descartar o decir, bueno, eso no aplica para mí porque se tiene que hacer trabajo de campo, ¿no? Cuando en las tesis de matemáticas se quiere Oye, Luis, probar algo, sí, Luis, perdón sí. que te interrumpa, es que me traicionó la tecnología, dice que queda menos de un minuto de esta reunión, me parece muy extraño porque pues, es la cuenta oficial de ciencias la que estoy utilizando, entonces te ofrezco una disculpa por interrumpirte, le ofrezco una disculpa a los asistentes por este problema técnico, pero en cualquier momento nos va a cortar la sesión, entonces te pido por favor o sea, les pido a todos que por favor nos volvamos a conectar, de nuevo una disculpa, de verdad no entiendo qué está sucediendo, y te dejo continuar, hombre, una disculpa para todo el mundo por esto, pero no, insisto, estoy utilizando la cuenta de ciencias y se supone que no hay límites de tiempo en este asunto y sin embargo aparece el reloj. Pues muchas gracias por haber regresado. Una disculpa de nuevo por el problema técnico. Y ahora sí te dejo terminar, Luis. Te ofrezco una disculpa nuevamente por la interrupción, perdón. No se preocupe, doctor. Pues sí, ya, era el último punto, ¿no? Lo que decía es que aún si estamos haciendo una tesis de matemáticas en la que a lo mejor no es necesario incluir un análisis de datos usando alguna herramienta estadística, no quiere decir que echemos en saco roto lo que sugiere este libro, ¿no? Porque aún así tenemos que hacer de alguna forma nuestra
¿cómo se dice? Nuestro trabajo de campo, ¿no? Nuestra colección de datos. A lo mejor estamos haciendo muchas de las tesis en matemáticas consisten en clasificar ejemplos sobre la aplicación de algún teorema. A lo mejor tratamos precisamente de mostrar que algún teorema o alguna afirmación es cierta, y para eso, pues lo primero, uno de las estrategias podría ser buscar ejemplos, ¿no? Nuestro trabajo de campo a lo mejor podría ser buscar ejemplos, qué características comparten estos ejemplos, qué propiedades podemos abstraer, y ver si por ahí podemos empujar las demostraciones, o a lo mejor presentar un contraejemplo a alguna pregunta, ¿no? Y de nuevo es buscar ejemplos. Entonces yo creo que si estamos haciendo una tesis, al menos hablando de matemáticas, creo que también nos corresponde de alguna forma hacer trabajo de campo, recolectar evidencia de que lo que tratamos de probar es cierto, algo que nos dé evidencia y probablemente también nos dé un camino, pues, para seguir, para resolver lo que queremos resolver, o a lo mejor nos encontramos con que lo que queríamos afirmar no es cierto, a lo mejor justo encontramos evidencia de lo contrario. De cualquier forma, yo creo que las recomendaciones que el libro sugiere son bastante pertinentes, aun si no hay técnicas estadísticas, digamos, ¿no? Como tal en nuestra tesis, en nuestro trabajo de tesis. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Yo también tengo algunos comentarios, pero creo que sería mucho más enriquecedor para la presentación y para los asistentes si abro la sesión de preguntas de una vez, es decir, de las personas parte de la mesa, aprovechando que tenemos a una de los autores. ¿Alguien le gustaría hacer alguna pregunta o alguna contribución? A lo mejor algunos de ustedes ya leyeron el libro. Bueno, siendo ese el caso, a mí una de las cosas que me sorprendió muchísimo del libro fue la crudeza, ¿no? En, en, Yo recuerdo que cuando estaba estudiando la licenciatura, ya hace del siglo pasado, pues, ¿no? Cuando estaba estudiando la licenciatura, había este asunto de creer que los profesores eran como buenas personas, ¿no? Como que uno podía escoger a cualquier profesor para que fuera su asesor, y simplemente por el hecho de ser profesor universitario, ese profesor ya tenía experiencia e iba a hacer una buena labor al dirigirnos la tesis. Entonces, yo puedo confirmar que no es así, ¿no? Pero me da muchísimo gusto que en el libro se aborde este asunto, ¿no? Y que incluso se den pautas de cómo elegir a un asesor, ¿no? Y se menciona que no es bueno elegir a un asesor pensando en que es su cuate, o en que es barco, o en la admiración, o cosas de ese estilo. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención, y que no aparece en el libro, es un fenómeno aquí en ciencias en donde a lo mejor soy el único que lo ve de esta manera, pero al menos en matemáticas hay muchos estudiantes que tienen o sea, que desarrollan admiración hacia los profesores que los maltratan en los exámenes. No sé si me explico. O sea, que les ponen estos exámenes muy difíciles, y los estudiantes de alguna manera se culpan a sí mismos por no poder responder los exámenes difíciles, y piensan que mientras más exigente es el profesor, mucho mejor profesor es, ¿no? O sea, en lugar de verlo de la otra manera, ¿no? De que el profesor está siendo muy exigente con el nivel de alumnos que tiene. Entonces, una de las cosas que no se mencionan en el libro es los estudiantes que buscan a los profesores que los maltratan para que les dirijan la tesis, lo cual me parece un fenómeno. El síndrome de Estocolmo, ¿no? Sí, yo creo que es una muy buena descripción. Y bueno, cada quien tiene sus problemas psicológicos, ¿no? Pero me dio mucho gusto encontrar en el libro esta honestidad, ¿no? Esta brutalidad de, no, mira, hay profesores que te van a tener ahí dando de vueltas. Hay profesores que no conocen el tema, pero de cualquier modo te dicen, sí, sí, hacemos la tesis sobre un tema que no conozco, ¿no? Entonces,
estas como alertas, ¿no? Ten cuidado a quién eliges porque está documentado que puede pasar esto, ¿no? Y ustedes son muy caballerosos en el texto, ¿no? Y dicen, hemos escuchado de gente, ¿no? Seguramente saben los nombres perfectamente, ¿no? Pero no es el propósito de planear a nadie, ¿no? Entonces, me dio mucho gusto que la tesis tuviera esto y creo que también es una forma de recomendar al libro porque el libro es honesto, ¿no? O sea, el libro no está, no es una cosa teórica en donde todas las cosas salen bien, ¿no? Yo siempre pienso en la pedagogía, en donde se diseñan estudios pedagógicos pensando en grupos ideales, ¿no? O sea, pensando en que el grupo que se tiene es un grupo que está deseoso de aprender y basados en esa premisa se construye el modelo pedagógico, ¿no? Y creo que no funciona, ¿no? Pero en el libro me gusta mucho esto. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención es que en el texto se menciona que en economía hay materias en la licenciatura. Hay 3 materias en la licenciatura y se llaman trabajo de examen profesional 1, 2 y 3, ¿no? E incluso se menciona que el texto ha sido utilizado como libro de texto, ¿no? En estas materias. Y entonces me llama la atención porque de este lado no hay, bueno, al menos en matemáticas no hay materias en donde uno vaya aprendiendo cómo se hace la tesis, ¿no? O donde uno tenga la supervisión de alguien. En biología sí se da, o sea, sí hay de estas materias en la Sí, carrera. sí hay el taller. En el taller uno se inscribe en este plan de estudios porque está por aprobarse un nuevo plan de estudios. Eh, hay un taller o hay talleres donde los estudiantes ya se van a una línea particular con un profesor de tiempo completo que ha metido esa materia y que entonces ya trabajan directamente el proyecto de tesis. Sí lo hay en biología. En economía es bien interesante porque en el primero, en el TEP 1, se llama, porque yo estuve dando clase con ellos para un poco empaparme Ah, allá en economía. El vaya. TEP 1 es, es como el plan, es revisar estas primeras etapas del libro, plantear el protocolo, etcétera, y una primera revisión de literatura. Ya en el TEP 2 ya tienen que tener el proyecto, empezar a trabajar lo que ellos, que me encanta el nombre, se llama datos estilizados, pero que en realidad esta parte estadística. Y, eh, y luego ya en el tercero ya tienen que cerrar la tesis. Entonces son 3 semestres, que es demasiado, pero que en principio pueden guiarlos. Y entonces allá hay esto y acá en biología hay los talleres. Ah, ya. Sí, entonces, no sé, sí se siente como una deficiencia en la carrera de matemáticas, ¿no? Seguramente, Sí, sí. y no sé si el nuevo plan, porque justo ahorita hay cierta controversia por los nuevos planes de estudio y me comentaban que el de matemáticas es uno de los que está causando revuelo, ¿no? Que justo vamos a tener esta sucesión de asambleas de hoy, mañana y pasado mañana, ¿no? Para Es que determinar. matemáticas tiene décadas sin cambiar el plan de estudios. Sí, es del Entonces, 82 según recuerdo, ¿no? Según Sí, recuerdo, entonces seguimos dando materias del plan 82. Ojalá y se haya pensado en esto, ¿no? En una materia de este estilo. Tengo otras preguntas, pero ¿a alguien le gustaría intervenir? No. Entonces, mi otro comentario era este. En la sección esta en donde tienen lo que sí es una tesis contra lo que no es una tesis, ¿no? A mí me pegó profundo porque siento que lo que hacemos en matemáticas no es una tesis. O sea, que lo que hacemos en matemáticas, y no sé, Luis, a lo mejor ahorita me contradice y estaría bueno, ¿no? Siento que lo que hacemos en matemáticas es una monografía, ¿no? O sea, buscamos algún tema, alguna cosa muy especializada, y sobre ese tema desarrollamos una monografía. Pero nunca se le pide al estudiante que elabore justo una hipótesis y que verifique esa hipótesis, ¿no? Que en otras áreas del conocimiento mucho más prácticas, ¿no? Biología, física, ¿no? Economía, sí se puede hacer. Entonces,
¿Tú qué opinas? Bueno, ¿ustedes qué opinan de eso? O sea, ¿sí sienten que estoy en lo correcto, de que en matemáticas no se hacen tesis? O sea, que realmente nos estamos apropiando del nombre? O... Yo creo que sí se hacen tesis. Bueno, Ah, Patricia, no sé si. No, no, pues primero díganos si en matemáticas y ahorita comento yo algo, sí, claro. Yo creo que sí es una tesis, o sea, porque sí estamos poniendo a prueba algo que, digamos que nuestra hipótesis, no, yo creo que la diferencia está en lo que nosotros entendemos en matemáticas como hipótesis a lo que el libro está interpretando como hipótesis. Yo creo que para nosotros, hipótesis, a lo mejor la palabra más conveniente dentro del libro podría ser premisas o qué es lo que, cuáles son las condiciones bajo las cuales vamos a estudiar un problema. E hipótesis dentro del libro, yo creo que para nosotros podría ser más alguna aseveración, alguna implicación, y lo que nosotros tratamos de probar no es una hipótesis, sino a lo mejor una afirmación matemática o a lo mejor un conjunto de afirmaciones matemáticas. Y yo creo, es justo por eso me pareció importante mencionar lo del final. Yo creo que a lo mejor no estamos tratando de mostrar nuestra hipótesis con datos, poniéndolo a prueba con datos, ¿no? A lo mejor nuestra, nuestro trabajo de campo se hace de manera distinta. No quiere decir que no se haga trabajo de campo. Yo creo que a lo mejor la naturaleza del trabajo de campo es distinta, porque pues es un área en la que no tenemos, o sea, no vale pues si encontramos a lo mejor 10 ejemplos de que alguna afirmación matemática es cierta, porque a lo mejor pues para una infinidad no es cierto, ¿no? Nada más para esos 10 ejemplos sí es cierto. Entonces, la estrategia yo creo que es diferente y a lo mejor sí convendría tal vez hacer mm, supongo que una reflexión sobre esa parte, ¿no? Sobre cómo es el trabajo de campo, digamos, cómo tratamos de recolectar datos en matemáticas, pero yo creo que sí es una tesis. A mí se me suena una tesis. Sí, yo lo creo también. Claro que lo que nosotros tratamos de plantear fue un modelo general, pero por ejemplo en biología, y decimos aquí que en 8 meses se puede hacer una tesis. Bueno, a lo mejor ustedes me van a decir, no se puede. Yo le decía al doctor Loría, en biología, sobre todo en el trabajo florístico, en el trabajo taxonómico, que es buscar las especies, estudiarlas, etcétera, que hay que seguir una especie a lo largo de todo un año, cuando menos, para ver cuándo florece, si es una planta, cuándo se reproduce, si es un animal, etcétera. Eh, es otro tipo de trabajo de campo, por cierto, mm, o, pero además sí hay una hipótesis que viene del estudio anterior, como en todos los casos, pero que tiene sus modificaciones. Aquí lo que estamos haciendo es decir, a lo mejor en un trabajo florístico, que salir y ver qué crece en una región y documentarlo, no estamos más que haciendo un tipo de hipótesis un poquito distinta, porque estamos diciendo, planteamos que en esta región la vegetación va a ser igual a la región adyacente, ¿no? Y a lo mejor encontramos que no. Entonces, sí tiene sus variaciones. Por eso el libro habla de un modelo general de cómo hacer o cómo entrarle a resolver una tesis y no tanto en las especificaciones y particularidades, pero efectivamente el chiste es contestar una pregunta. Si vieran cómo son en economía, que les dije que estuve dando clases con ellos, pues ahí en la parte socioeconómica hay muchas variaciones. La que las estadísticas y los datos oficiales, que son los que se toman normalmente para hacer responder una hipótesis, pueden cambiar muy rápido en el tiempo. Entonces, es muy interesante esa parte, cómo lo tratan ellos, ¿no? Y las regularidades empíricas, estas que yo les decía que son los hechos estilizados, pues es una forma de funcionar distinta como estamos acostumbrados en las ciencias exactas y naturales. Entonces, es un modelo el libro. Por eso tiene cosas generales y cada área tendrá sus particularidades, ¿no? Y respecto a que somos un poco brutales, creo que sí, deberían conocer al doctor Loría, que no me oiga, pero me va a oír. Pero él odia los eufemismos y tiene razón. Dice, no me gusta este estilo que tenemos en México de darle la vuelta a las cosas de irnos por las ramas en lugar de entrar directamente, ¿no? Y en el caso de una tesis, efectivamente a lo mejor es brutal, pero sí hay que tener muy claro a quién queremos tener de director, porque establecemos una relación en que los dos somos responsables del trabajo. Entonces, allí hay un montón de factores, desde los factores más de naturaleza humana hasta los institucionales, que influyen en que el trabajo corra y corra bien. Si uno escoge bien al director, ya tiene una parte del camino bien hecha, porque esa persona seguramente hará un buen planteamiento al estudiante y al estudiante de vuelta.
En cambio, si empieza a haber conflictos, los chavos abandonan o postergan y se quedan en estos rezagados que tardan muchísimo tiempo pudiendo haber tenido el título en corto tiempo. Entonces, esa parte brutal es importante y por eso lo de los 10 mandamientos y los 10 pecados capitales nos parecía central. Muy bien. Del público, ¿a alguien le gustaría comentar algo? Tal vez alguna experiencia. Bueno, entonces, ya para terminar, porque hice mis notas, en la parte del plagio, ¿no? Platicábamos, ¿no? Sobre incluso la UNAM, ¿no? Hace como 2 semanas se reunió el consejo y sacó nuevos lineamientos en contra del plagio y todo este asunto. Y entonces o sea, digamos, a raíz de esto y pensando de nuevo en las tesis de matemáticas, resulta que las tesis que yo he dirigido, ¿no? Y que han sido aprobadas, ¿no? Eso quiere decir que al menos otros colegas piensan que el trabajo fue bien hecho. Lo que hacemos es, lo que yo hago con mis estudiantes es buscar varios artículos o varios libros y concentrarnos en un tema en específico. Es decir, estaría bien hacer, insisto, ¿no? Una monografía sobre este tema en específico, sobre esta propiedad, o incluso estaría bien hacer este texto en donde se pruebe con todo detalle este teorema, ¿no? O sea, que se obtenga al final un registro completo de todo lo que un estudiante de la carrera necesitaría leer para poder llegar a entender este gran resultado de un matemático, ¿no? Y entonces, ya una vez que uno tiene los artículos y los libros, comenzamos a leer los artículos y los libros, y entonces tomamos esa información y llenamos los detalles o tratamos de explicarlo de otra manera, ¿no? Pero en este llenar detalles y en este explicar de otra manera, me di cuenta de que no solo yo, sino otros colegas, porque también leo tesis de otras personas, nunca dan, o sea, digamos, hay resultados preliminares que no son el gran resultado, pero que se requieren para llegar a él. Y estos pequeños resultados también aparecieron en el artículo y cosas de ese estilo, pero nunca le damos, o sea, nunca somos muy exquisitos dando crédito. O sea, digamos, uno puede tener una lista de 20 teoremas preliminares, y en esos 20 teoremas preliminares uno nunca dice quién lo hizo, ¿no? Sino que aparece allí, ¿no? Y la lógica que nos guía, creo yo, es que nadie que lea la tesis estará pensando que el estudiante y su tutor están afirmando que a ellos se les ocurrieron esos 20 teoremas, ¿no? De que digamos, se da por sentado que lo que aparece allí fue hecho por alguien más, a menos que explícitamente el tutor y el tesista digan, y esto lo hicimos nosotros, ¿no? O sea, esto sí es original, esto sí es auténtico nuestro. Y esto contrasta brutalmente con el libro, ¿no? Porque en el libro más bien es, si estás... Sí, o sea, en el libro se habla de citas, ¿no? E incluso de copiar gráficos, ¿no? Y decir, pues y ustedes lo explican muy bien, ¿no? O sea, que uno piensa, es un gráfico, es una imagen, ¿no? No hay ningún problema si agarro la gráfica tal cual y digo, sí, esta gráfica apareció en tal revista, pero jamás se pidió permiso para usarla, ¿no? Pero en matemáticas ocurre esto, bueno, al menos en las tesis que yo he leído y dirigido, ocurre este fenómeno en donde realmente no le damos crédito a quien hizo los 20 pasos anteriores. En el mejor de los casos decimos, y este es el teorema de XY, que fue probado por X y que fue probado por Y, pero es el número 21 de una lista de 20, ¿no? Y entonces, me preguntaba, justo con todo este asunto de los plagios, hasta qué punto lo estamos haciendo incorrectamente, ¿no? En términos de plagios, ¿no? Pensando en eso, ¿no? Bueno, nunca le dieron el crédito a las personas que hicieron los primeros 20 pasos. ¿Hay alguna salvedad así? O sea, digo, porque pensando en los casos de plagio, ¿no? Hay gente que va y escarba tesis, ¿no? Y plagio, ¿no? Entonces, no sé, o sea, creo que es una pregunta legítima, ¿no? En vista de
de lo que ha sucedido últimamente, pero no tengo la respuesta. O sea, no sé si lo estamos haciendo bien o si deberíamos de juntarnos y decir, no, ¿saben qué? A partir de este momento hay que darle crédito a las personas que a las personas que hicieron los pasos anteriores, lo cual sería muy engorroso, ¿no? Y además rompería, siento yo, el ritmo, ¿no? Porque se supone, se presupone, se intuye que ninguno de esos es original, a menos que explícitamente se diga, y esto es nuestro, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Pues yo te diría desde nuestro punto de vista que previo a toda esta situación que ahora está tan discutida, nosotros decimos que hay que ser estrictos. A lo mejor han funcionado así en matemáticas, pero quizá, como decías tú, tendrían que poner muy claramente una nota donde dijeran, no vamos a citar, o bueno, no vamos a referenciar, que es lo que decimos nosotros, referenciar todos y cada uno de los pasos porque corresponden a trabajos clásicos de tales autores, etcétera, pero no los vamos a referenciar en cada caso. Pero tienen que poner una nota aclaratoria. De otra manera, ahorita y sobre todo con las nuevas regulaciones, sí pueden caer en este asunto de, pues pareciera que se lo sacaron ustedes de la cabeza y ustedes nada más están trabajando un pedacito muy específico. Entonces, en eso creo que sí hay que ser estrictos y sí somos muy insistentes en que cualquier cosa que sea tomada de otro lado debe ser referenciada. Y por eso también ponemos el énfasis en las figuras, porque hay gente que se le hace muy fácil decir modificado de, eso es plagiar. Si no pediste un permiso específico y te permitieron modificar. En un libro que estoy haciendo con otras colegas, nos están dando permisos para tomar algunas de las imágenes que ellos produjeron y específicamente nos dieron un permiso. Entonces ahí sí tenemos que poner específicamente este trabajo es de tal lado y nos permitieron con base en el acuerdo sutanito usar la imagen. Entonces sí somos, a lo mejor somos muy estrictos, pero creemos que además, sobre todo en una tesis de licenciatura, es justamente hacer que los chicos hagan un esfuerzo analítico de lo que leen y no nada más tomen las cosas y luego pareciera que ellos las produjeron. Entonces, eso les va a servir el resto de la vida. Ya cuando hagan los artículos de publicación y demás, pues van a ver que las reglas son muy fuertes. Entonces, eh, para las revistas, etcétera, y que los van a ver con lupa. Entonces, a lo mejor en matemáticas hay casos en que funcionan de otra manera las revistas, pero cuando menos en el resto de las ciencias que yo conozco, sí tenemos que ser muy estrictos. Entonces, a lo mejor sí van a tener que reunirse y decir, a ver, cuidado, estamos entrando en un camino que además cada vez es más minucioso en checar que lo que hacemos lo estamos haciendo porque revisamos trabajos de otros sabes que hay que citar o esta es nuestra aportación en particular. Entonces ahí sí creo que tendrían ustedes que hacerlo y es una forma de educar adecuadamente a nuestros estudiantes desde mi punto de vista y creo que Manuel y Eduardo estarían de acuerdo. Yo creo que, por lo menos ahorita reflexionando en las tesis de matemáticas, el problema puede ser, o sea, pongo mi respuesta a modo de pregunta, ¿no? A lo mejor un poco de manera tediosa, pero es que, ¿qué pasa, por ejemplo, si uno de estos 20, digamos, uno de estos 20 teoremas, ¿no? Que están en el camino para llegar a nuestro resultado final, pues lo consultamos a lo mejor del autor uno y el autor uno lo pone sin referencia o a lo mejor lo pone con una referencia más hacia atrás. Digo, si lo pone con referencia más hacia atrás, a lo mejor basta con nada más poner nosotros de dónde lo encontramos, pero a lo mejor sería justo en realidad ponerlo de la última referencia que encontremos. Pero ¿qué pasa si ya no encontramos referencias más hacia atrás? Por ejemplo, ¿qué pasa si fue algo que vimos en una clase, ¿no? Si tal cual estamos usando una proposición que se demostró en clase, ¿no? O qué pasa, por ejemplo, si tratamos de si ponemos un resultado que encontramos en un artículo, pero después vimos que también está en estos 20 artículos, ¿no? Cada uno pone ese resultado como parte de su razonamiento. Si ponen exactamente la misma cosa, o sea, en ese tipo de casos, ¿qué sería lo correcto? ¿A quién se le debería de dar crédito? Muchas veces creo que, por lo menos a mí me aconsejaron, ¿no? Que ese tipo de cosas se ponen como folclore, como una especie pues se sabe, ¿no? En la comunidad se da por hecho. Eh, pero no sé en realidad qué es lo que sería en realidad correcto en estos casos. Pues yo diría que probablemente poner eso,
O sea, en la comunidad se da por hecho tal, pero siempre dar una aclaración. Y nosotros decimos que a veces no nos gusta que nuestros estudiantes digan, citar un ejemplo muy clásico, muy antiguo, porque probablemente ni siquiera leyeron el trabajo, lo vieron en otro lado y lo citan como si ellos lo hubieran visto, ¿no? Sucede mucho en biología que la gente puede citar a Darwin y no ha leído El origen de las especies, la primera edición, por ejemplo, ¿no? Entonces, estoy siendo exagerada, pero sí pasan esos casos y creo que el asunto de los derechos de autor es muy importante. Y Roberto decía que yo estaba en la sección de libros. Allá en los libros, en la facultad, nosotros, cuando yo estuve y coordiné el comité editorial, éramos muy estrictos en esos asuntos. Y tuvimos un caso, no voy a decir el autor, de alguien que no puso referencias bibliográficas. Y yo incluso lo encaré y le dije, oye, pues esto no te lo inventaste tú, o sea, aquí estás usando el trabajo de un montón de gente, ¿por qué no lo pones? No, es que así está bien, así es como lo acostumbramos, justo en el área de matemáticas. Y a mí me parece una respuesta equivocada. No puede ser que no referenciemos todo lo que se hizo antes. Además de que le estamos dando crédito a esos autores, estamos siendo una guía para nuestros estudiantes y ese trabajo, que a lo mejor las tesis no son usadas como una referencia para otros trabajos, pero cuando publican los artículos resultado de la tesis, deben traer todo eso. Entonces, sí es importante ser estrictos en estos asuntos y ahora que la UNAM está decidiendo ser más preciso incluso en las sanciones a quien plagie, eso va a ser fundamental. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Alicia Rojas comenta que ella siente que sí se debería dar crédito a toda la información, y más que creer que estamos obligados, ¿no? Entonces, pues ya pasan de las 2, ¿no? Pero justo es un tema muy interesante y yo creo que una de las formas de medir la valía de un libro es qué tanta controversia provoca, ¿no? Y ahorita yo siento que podríamos seguir platicando de temas así, muy específicos. Entonces, pues naturalmente yo siento que el libro es muy valioso. Te agradezco mucho, Patricia, por haber aceptado, la invitación a presentarlo aquí. Y además bueno, pues supongo que es obra de la Facultad de Economía, pero por haberlo, puesto a disposición de todo el mundo, ¿no? Sin necesidad de tener que desembolsar. Entonces, pues muchísimas gracias a ambos. Me gustó mucho la lectura del libro y además, siento que aprendí cosas y que me puse a pensar en cosas de las que no había pensado antes previamente. Entonces, eso también se agradece enormemente. Y bueno, a menos que alguno de los participantes o de los asistentes tenga algún comentario o alguna pregunta de despedida, yo siento que este sería un buen momento ya para decir adiós. No, nadie. Bueno, pues muy Bueno, bien. yo quiero darte las gracias, Roberto, porque nos Gracias. invitaste. Es una pena que no pudiera estar Eduardo, pero con gusto, cualquier cosa, pues nos encuentran a él en la facultad, en el posgrado de la Facultad de Economía y a mí aquí en el Instituto de Biología, aquí en Ciudad Universitaria. Entonces, cualquier cosa y cualquier duda, solo te pediría que volvieras a poner antes de cerrar la Liga Libro y si podemos hacerle promoción entre nuestros colegas, yo trato de hacerlo. Yo a mis estudiantes que llegan lo primero que les digo es váyanse y vean el libro, porque no solo es un libro, y esto, perdón que tome tiempo, que sirve para guiar la elaboración de una tesis. Cualquiera que tiene que plantear un proyecto tiene que seguir pasos como estos. Es un protocolo, un cronograma, qué tiene que referenciar, etcétera. Entonces, pues por eso decimos que les sirve para el resto de la vida a los estudiantes después de la tesis, ¿no? Muchas gracias, Roberto, y muchas gracias, Luis, por los comentarios en la lectura. Yo quiero agradecerles a los dos por permitirme participar en la mesa y contarles mi experiencia. Lo agradezco mucho. Gracias. Muy bien, pues, pues bueno, y a todos los asistentes, muchísimas gracias por estar interesados. Es un tema muy importante, particularmente en el ámbito académico. Y yo también estoy de acuerdo en que la tesis no solamente es una valla que saltar, ¿no? Sino que se trata de un proceso formativo y muy importante. Entonces, pues eso, ahora sí ya les deseo la mejor de las suertes, que tengan muy bonita Gracias. tarde, sigan Buenas estudiando tardes. Muchas y gracias. nos vemos pronto. Gracias. Hasta Gracias a luego. todos. Hasta Adiós. luego. Buen día.